Hola Freddy, buenos días. Angie, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, aquí de regreso con los ciclos de investigación. Estuvimos un poquito ausentes, mucho trabajo, apuntando a los nuevos proyectos, pero aquí estamos de vuelta. Bien, excelente. Así es. Con este tema de investigación de esta semana, que está como siempre muy interesante, esperamos lo disfruten, le saquen el mayor provecho, como dice Carlos, a esas pepitas de oro, y cualquier nuevo tema de investigación que ustedes quieran aportar a estas semanas. Aquí en este correo que está encima de nuestras cabezas lo pueden enviar, pueden escribir ahí sus propuestas. Bueno, Freddy, listo. Ponte muy cómodo para comenzar. ¿Quieres un conteo corto, un conteo largo? Corto. Perfecto. Quiero que comiences respirando muy profundo y centres toda tu atención en esa respiración. Inhala y exhala. 5, 4, tres. Ve conectando con toda la información en el éter. No. Activa desde ahora todos estos sentidos energéticos que te van a permitir de manera consciente recopilar esta información respecto a este ciclo de investigación. Uno. ¿Cómo te sientes, Ray? Bien. Así, con esa sensación de bienestar, quiero que conectes con la información presente en el campo morfogenético del éter en las criptomonedas. ¿Qué percibes o visualizas? Códigos. Como una serie de códigos que viajan como entretejiendo. Líneas de códigos que se entrelazan entre uno y otro. ¿Qué símbolos percibes o visualizas al estar conectado al mundo de las criptomonedas? Son los símbolos similares a los kanjis, o sea, las letras como japonesas, como de Oriente, pero muy, o sea, más básicas. ¿Quién inventó la criptomoneda llamada Bitcoin? Yo veo los grises. Describe el aspecto físico de los creadores de este Bitcoin. Son altos, como casi 3 metros de altura, muy delgados, ojos grandes y negros, una boca casi que es una línea,
tienen cierto aspecto como si tuvieran una expresión como malévola y fría. De piel así, como gris, Ujú. muy altos. A mi cuenta de 3. Analiza y decodifica el ADN etérico de los creadores de las criptomonedas, reconstruyendo su forma original. 1, 2 y 3. Yo veo un ADN pero con múltiples, o sea, con muchísimas cadenas diferentes. Y al momento de entrelazarse es como si se compactaran, no es como las nuestras que son un poco separadas y son dos, no, sino en ellos es como cuando tú ves un cordón de acero, de estos que ayudan a sostener los puentes, así se ve el ADN, se ve como de un negro metalizado y sellado. Y en cuanto a la morfología, la que anteriormente te mostré o te conté. Ujú. Pregunta número 6. ¿Cuál es su nombre? ¿Ves de ser? De ¿O los esto seguro? creadores. Ujú. Hay uno que se llama como, es que es como si nombres como si fueran escritos como al revés. Hay uno que se llama Texiaem. Hay otro que se llama Zulutza. Otro que se llama Irinja. Y otro que se Ujú. llama, es como si se escuchara como X. Ok. ¿Qué percibes respecto al nombre y apellido de Satoshi Nakamoto? Es simplemente una persona que como que está destinada como a ser parte en la materialización, virtualmente hablando de esto. Es como si fuera como una especie como de peón, como alguien muy determinante, pero sin importancia para ellos. A mi cuenta de 3. Ve al momento en que se origina la idea del dinero electrónico vinculado a las criptomonedas y describe todo lo que puedas captar. 1, 2 y 3. Es una reunión entre reptilianos, entre seres draconianos y los grises, pero unos grises como de una estirpe como alta. Em, Ellos en sí como crean como una tríada, como si fuera como lo mismo de siempre, como la simbología como en las pirámides y todo esto. La reunión se enfatiza es en crear una modificación de un sistema económico, pero volverlo unificado en todos los como estamentos sociales, o sea, todos los países, o sea, regirse por un solo movimiento económico. Es algo que los reptiles han visto, que es necesario hacer para crear como una unidad económica masiva, pero ellos no lo pueden hacer por sí mismos, entonces ellos únicamente son como estrategas del conflicto, más no científicos, ellos no son como intelectuales. De igual forma los draconianos, estos que son más sanguinarios y a pesar de tener como más capacidad frente a un reptiliano, ellos carecen del sentido como científico.
Entonces ellos buscan a través de las diferentes alianzas a esta casta como de grises que son científicos. Entonces la reunión que consiste en que ellos le transmiten a ellos lo que quieren crear, una unidad económica, o sea, regir el mundo por un solo sistema económico, pero ya no físico, sino que se mueve a través del mercado virtual. Los grises se escuchan, están como en un espacio neutral, en una mesa como si fuera blanca, en un sitio como si estuvieran como en un sitio con un ambiente como gelatinoso en sus paredes. Entonces, al momento de escuchar, los reptilianos transmiten esto y los grises preguntan que cuál es el objetivo de crear esto. Entonces, los draconianos se ponen como molestos, o sea, es como simplemente como corresponder a una alianza y tal cual tienen que responder a la misma. Entonces ellos dicen, si no nos dicen cuál es el objetivo, no podemos crear el sistema. Comprendiendo el objetivo, el sistema se crea. Así que es necesario. No o sea, ellos transmiten que no pueden crear algo sobre una base no objetiva. Entonces, uno de esos draconianos da como un golpe a la mesa, ¿no? Da un golpe como de furia, porque comprende que tiene que decirlo. Entonces, ellos lo que buscan es como si holográficamente mostraran el sistema económico y a pesar de que se está manejando de cierta forma a nivel virtual, hay cosas que ellos no pueden manipular. Hay dinero que las personas conservan dentro de sí mismos, o sea, guardado. Es un dinero que ellos no pueden controlar hasta cierto punto. Hay personas que tienen, por ejemplo, como propiedades o como situaciones que les permiten tener diferentes grados de poder. No están dispuestos a continuar así. Necesitan tener un control mucho más represivo. Ellos plantean a los grises que al crear esto dentro del ámbito virtual, trasladar los bienes de todos los humanos al movimiento virtual, al universo virtual, lo pueden manipular como les viene en gana porque el internet, todo esto es de los grises y de ellos. El objetivo es este, Ujú. para que en determinado punto, si así se requiere, puedan, o sea, digamos que ellos han hecho pruebas en cuanto a colapso de redes, el colapso de Facebook, el colapso de Instagram y de las diferentes redes sociales. Esto ha generado una perturbación a nivel económico y social, caídas. Pero cuando ellos han emitido estas órdenes para que las ejecuten, se han dado cuenta que solo cubre a una población y no a la generalidad. Mm, Por eso se requiere de la unificación de la economía para que una persona, todo lo que son sus bienes, todo lo que es su dinero, se unifique en un solo movimiento virtual. Así ellos pueden causar un impacto más certero y letal, generalizado. ok. El punto Eso siguiente es cuál es el propósito de esta invención, pero ya nos estás diciendo cuál es el propósito. Entonces, absorbe la mayor información posible sobre esta pregunta. los grises están de acuerdo, pero preguntan cuál será su parte en esto. Entonces les van a permitir, digamos que, incrementar las experiencias. Es que lo que pasa es que estos reptilianos es como si tuvieran vetados para ciertas razas hacer ciertos eventos aquí. Los grises han sido como restringidos en abducciones. Los reptilianos han permitido a otras razas, cuando antes los grises tenían la mayor preponderancia en cuanto al nivel de abducciones a nivel global, ha disminuido sensiblemente y se le ha permitido a otras razas en alianza entrar aquí a abducir seres de otros lugares. Ellos proponen incrementar nuevamente esta fase como de abducción. Los grises requieren de experimentación genética, son científicos por naturaleza, tecnológicos por naturaleza. Este es como su néctar. Entonces se da la concreción de la alianza. Entonces ellos lo que hacen tienen que sumergirse en acá, o sea, entonces ellos es como si les dieran autorización de poder explorar nuevamente la Tierra, únicamente con ese objetivo. Si ellos llegan a ser vistos abduciendo a alguien,
llegan a ser vistos ejecutando otra labor que no concierne a lo que se había propuesto, los van a aniquilar. Pero lo que pasa es que los grises tienen una ventaja y es que ellos son intelectuales y no brutos, llevados por la ira y fuerza. Entonces se sumergen y es como si ellos tuvieran la capacidad de accesarse al mundo virtual terrestre, porque es, digamos que, una co-creación simultánea la que vivimos. Cuando una persona está inmersa en videojuegos, en internet, de manera distraída, están haciendo una co-creación generalizada de la misma dimensión terrestre. Ellos se sumergen en ese mundo. Entonces hacen una lectura de economía, las falencias y como la optimización de todo, hasta que finalmente concluyen que van a crear una criptomoneda. Ellos son los de la idea. Entonces, para que sea atractivo al humano, hay que hacerlo seductor, por lo cual transmiten el impulso del mecanismo a los científicos, a la bolsa, a todo esto a nivel virtual, a los hackers que hacen parte del sistema a nivel gubernamental y comienzan a incidir psíquicamente en ellos para que lo comiencen a crear. Para que sea atractivo, tiene que ser de bajo monto la adquisición, para que se cree el pacto a un nivel bajo. Posteriormente, con el incremento, primero lo hacen en un cúmulo pequeño de personas en las que pueden incidir. Como en este momento no ha tenido la suficiente aceptación o credibilidad, el hecho de que una persona que haya comprado una criptomoneda hace un tiempo y hoy tenga mucho dinero, convence a los demás. La red se afianza. Las personas deciden invertir. Y ya, ya lo concretaron, ya está hecho. La criptomoneda ya está creada. El movimiento de la economía está girando en torno a ella. Va a crecer poco a poco. Cumplieron con la alianza. Los reptilianos son y están conformes con el resultado. Quisieran que fuera más rápido, pero los grises le dicen que no. El reptiliano es impulsivo, el gris es calculador. Dice que para que tenga efecto no se pueden hacer movimientos bruscos, sería captable por la población. Así que ellos deciden no concentrar su energía en esto porque ellos se desesperan. Cuando ellos no tienen energía en lo que invierten de manera pronta, se desesperan. Entonces es como si se dedicaran a otras situaciones. Y se les da vía libre a los grises de esta casta para abducciones, para estar aquí en la Tierra, como si tuvieran cierta inmunidad diplomática. Pregunta 10. ¿Qué percibes o visualizas sobre el movimiento cypherpunk? Y se escribe cypherpunk, para aclarar dudas. Son movimientos que hacen parte de la misma. Es que es como si fuera una telaraña, ¿sí? O sea, hacen parte de. Yo lo que veo es que tienen un contacto. Uno de ellos tiene un contacto, pero psíquico, con uno de los seres grises, que permiten tener como incidencia en ellos. Algunos, en algunas ocasiones, los convierten en detractores de este tipo de economía, pero porque requieren de energía para nutrir. O sea, cuando. Lo que pasa es que cuando hay mayor debate, más se nutre. Más se nutre. Entre más trata de negarse, más se asevera. Eso es lo que veo. ¿Qué percibes o visualizas sobre la empresa de tecnologías blockchain llamada Blockstream? Hacen parte de lo mismo. Lo que pasa es que esto a nivel físico tiene incidencia en lugares de poder y no de tanto poder. Se necesita abarcar, o sea, ser invasivos. Tienen papeles como muy subjetivos, pero que de cierta forma son decisivos. Son corporaciones, todas son corporaciones. Un tal Hal Finney, que murió en el 2014, fue el primero en recibir una transacción Bitcoin enviada por Satoshi Nakamoto. Analiza y decodifica el ADN etérico de Finney, reconstruyendo su forma original. Ujú.
¿Qué percibes? Un ser que no es de aquí. Es como si hubiera sido utilizado como falso positivo, o sea, como para hacer entender a la población que sí se puede ganar o sea, dinero siendo ágil al momento del movimiento de las criptomonedas. Era una manera de hacer tangible para la población em, la economía, de qué forma fluye, pero en proporción ya un poco más amplia. Es un ser como de ojos plateados, de una piel como verdosa, pero digamos que él estuvo aquí solamente para el evento y luego desencarnaba. O sea, fue una alianza más. ¿Cuál es la relación entre Finney y Nakamoto? ¿O cuál es la relación entre Finney y el grupo llamado Nakamoto? Es una extensión de la corporación. Él simplemente es... La corporación, digamos que tiene una ideología, pero la ideología no tiene sentido si no se lleva a a la materialización. Se requiere que la ideología se materialice. Una vez ambos aspectos se consolidan, entonces ya se da de manera contundente lo que se quería. Entonces ambos hicieron parte de eso. O sea, la idea de parte de la corporación, Nakamoto, y finalmente tener algo que lo hiciera, tener a alguien externo que lo hiciera material, posible. Finney murió en el 2014 a la edad de 58 años, consumido por ELA, y decidió que su cuerpo debería ser congelado tras su muerte. ¿Por qué se ofreció para la criopreservación humana? Porque esa fue su alianza con la corporación en cuanto a la creación con todos estos seres. Él dijo que lo haría siempre y cuando le permitieran guardar un cuerpo suyo acá. Pero más allá de la preservación en el estado en el que se encuentra, él tiene un cuerpo físico acá, es como si tuviera un traje para venir cuando él quiera. Es como si viniera aquí y tuviera todos los gastos pagos, ¿sí? Algo así como eso. Simplemente quiere en la Tierra experimentar. La ¿Cuál es la anterior existencia, esta existencia que acabo de terminar la dedicó fue a esto, la función y el objetivo era este. pregunta 15? ¿Cuál es la relación entre el sistema en el que vivimos y el mundo de las criptomonedas? La criptomoneda es como el fragmento básico que representa el sistema, es como una especie como de representación, pero desde su punto básico, ¿sí? O sea, es como la unidad de medida del sistema mismo. ¿Existe una relación entre las criptomonedas y la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, NSA, o Sí, alguna otra agencia de inteligencia del gobierno? Si no, o solo parcialmente. todas hacen parte. ¿Qué tipo de relación percibes? Lo que pasa es que son oficinas, pequeñas oficinas aquí en la Tierra de estos seres. Es como cuando el gerente está de viaje y llama a su secretaria en su pequeña oficina, en su pequeña máquina de escribir o en su pequeño computador. Desde allá es como ellos lo que hacen es siempre estar reportando todo el movimiento de la observación de los seres humanos, todo esto. Ellos simplemente emiten órdenes. Em, en cuanto a esto, no tienen acción de estar haciendo auditorías con respecto a estas monedas. Ujú. Deben dejarlas fluir, no deben cuestionar, no deben perseguir a nadie. La última pregunta de la parte fija del protocolo. En el ciclo futuro, ¿el inventor de las criptomonedas está disponible para activar la canalización a través de la comunicación telepática? ¿Qué percibes? ¿Me lo puedes repetir? En el ciclo futuro, o sea, en un futuro,
El inventor de las criptomonedas, o los inventores, ¿están disponibles para activar la canalización a través de comunicación telepática? No. Ok. Hemos terminado la parte fija del protocolo y vamos a la parte exploratoria libre. Bueno, Freddy, quiero que te centres en esas figuras o símbolos que tú percibiste de lo que era eh, el Bitcoin o las criptomonedas, que tú veías en realidad como una especie de letras como kanji, ¿no? Como japonesas, un poco diferentes. Toca Ujú, uno de estos símbolos, el que más llame tu atención. ujú. Y sé que es un poquito difícil, pero descríbemelo. ¿Cómo son esas formas que percibes? Son similares a cierta, como a las letras de los egipcios, sí, algo como esto. O sea, describirlo tendría que describirlas como en un papel. Ok. Em, pero es como si fueran pequeñas curvaturas, como si fueran signos más allá que letras, sí, sí, yo lo interpreto es como signos. Entonces, por ejemplo, hay una que es como si fuera una J invertida, o sea, una J en vez de hacerla así, estás al contrario, pero más leve. Son como líneas inclinadas, líneas diagonales, algunos puntos. Sí, es que son caracteres diferentes, o sea, los interpreto como signos, como si fueran signos. Tócalo y dime qué percibes, qué sensación te da, qué información te transmite este en específico. Es un lenguaje codificado, o sea, es la escritura de los grises. Ujú. ¿Y qué quiere decir ese que estás tocando? Es que es una pronunciación que es como, o sea, unas letras, sí, que si tú lo vas a pronunciar no va a tener sentido, pero si uno lo traduce, insertación, inseminación, implantación, ¿qué dice ahí? Control, unificación, masificación, destrucción. ¿Qué efecto tiene este símbolo o esta simbología cuando esto está ya materializado en las redes de Internet de nuestro planeta Tierra? ¿O qué impacto tiene en nosotros los humanos? Tiene impacto directo en los que trabajan con esto, los que se están moviendo con este tipo de economía porque es como hacer una aceptación de esto, que es lo que acabo de mencionar, inseminación, insertación, propagación, destrucción, aniquilación, control. La persona está permitiendo ser controlado, ser inseminado, ser destruido, todo esto. Lo que pasa es que la seducción es el poder, ¿no? El poder económico, la vida ostentosa, sí. Entonces, este tipo de seres que aceptan esto viven más para la vida material que más para lo físico que para lo etérico. Entonces, son contratos. Ok. Incluso una moneda de esas dice, por ejemplo, o sea, la moneda tiene una codificación en la parte inferior, pero por dentro. Y dice, nada, esto es tuyo, esto es nuestro. Es como si, algo así como eso. Así, observando este símbolo, quiero que mires lo que ahora conocemos nosotros como dinero, dinero físico, lo que digamos, ahorita se mueve en nuestra economía actualmente y desde hace mucho tiempo, ¿sí? Los billetes, las monedas o el dinero, entre comillas, también virtual, pero que se materializa como dinero físico, el actual sistema económico de nuestro mundo. ¿Qué diferencias percibes entre ese dinero físico y ahora, digamos que estas monedas virtuales? Las monedas virtuales no, la persona no tiene ningún tipo de manejo sobre esto. Es un manejo aparente, un poder aparente, una adquisición aparente, pero en realidad no es así. Por ejemplo, este dinero se lo pueden hacer desaparecer. Entonces, cuando la persona invierte, ¿a quién le va a decir que se le perdió ese dinero? Entonces, ellos lo que necesitan es hacer crear inseguridad. Pero bueno, y en lo que respecta al dinero físico, es un dinero que es más tangible
es de mejor manejo para la persona que lo tiene. O sea, a pesar de que es un sistema económico, es una fisura del mismo sistema, porque siempre y cuando el dinero esté en un banco, va a ser manejado. Es como si tú metieras tu energía ahí para que la manejen otros. Pero cuando tú no la metes allí, entonces el dinero te lo estás manejando con tu energía. Pero pues Ujú. esto es relativo en muchos sentidos. Pero digamos que es una explicación, digamos que simple para poder entender la postura entre uno y otra moneda. Ellos, por ejemplo, a nivel virtual, em, ya, por ejemplo, le han robado a personas. O sea, los mismos grises crean incentivos psíquicos para otros hackers para que roben dinero. Los dejan que roben. ¿Para qué? Para que la persona sienta la necesidad que necesita proteger, sienta miedo, sienta apego por lo material y requiera de un servicio adicional que le proteja lo que ni siquiera es de él. Entonces se crean los bancos virtuales que emiten cierta seguridad en el medio virtual. Entonces la persona, otro contrato, ¿sí? Pero gran parte de este dinero se lo tiene que ceder a este banco virtual. Ok. Cosas así, ¿no? El dinero físico, el que ahorita todavía rige nuestro planeta. Tócalo. Dime si percibes o no símbolos como la moneda virtual. No, no, esto simplemente se utilizó para engañar a, a las personas con papelitos, o sea, papelitos con dibujitos. Ujú. Ellos, o sea, los reptilianos cuando crean, esto sí lo crearon los reptilianos, ese sistema económico tan arcaico, si es creación de los reptilianos porque es como un niño haciendo dibujitos en un papelito y ellos los expanden y todo el mundo les da. Cuando comienza el proceso de la economía, cuando comienza la antigüedad del trueque y después de esto se comienza a A implementar una crear. economía Ujú. mucho más contundente, mucho más, sí, ellos crean el dinero para que las personas, es que a ellos les divierte mucho ver cómo se entregan papelitos de colores con simbolitos, sí, cosas así. El dinero físico, digamos que se da como producto de una actividad que hace un humano que produce. O sea, tú haces un trabajo, por ejemplo, y te pagan con dinero. Entonces es un movimiento energético, al final es una co-creación. Doy y recibo. El dinero energético o en este caso las monedas virtuales, eh, funcionan de una manera igual o diferente, Freddy. O sea, No, también al final es una producción, es una co-creación de alguien. Alguien hace un trabajo y le pagan con criptomonedas, por ejemplo. ¿Cómo se mueve la energía en ese caso y la energía en el caso físico? lo que pasa es que físicamente hablando las personas han dado mucho poder al papel. Mucha de su energía está centrada en el papel y en el metal, las monedas, físicas monedas. Es una manera de invertir. O sea, cuando el humano invierte en esto, es crear la necesidad de esos papeles y esto, porque en realidad no lo necesita. Pero el sistema le ha hecho creer que requiere de esto. Entonces, al momento de tener el manejo energético sobre esto, se da un intercambio constante de energía, físicamente entre adquirir un bien o un servicio y viceversa, quien lo recibe, recibe el dinero. Y esto le permite estar fluctuando entre la dualidad. Es dualidad. Es como estar como una pelota de ping-pong. Pago, me pagan, pago, me pagan. Entonces, ese proceso hace que la persona esté hipnotizada por ese vaivén. Está todo el tiempo pensando en dinero, vive para el dinero, para estudiar, para trabajar, para todo esto. Pero lo que pasa es que este ámbito, de cierta forma, les permite controlar el dinero, ¿sí? O sea, por ejemplo, si hay gente que tiene, por ejemplo, dólares guardados en su casa, ¿sí? Y digamos que mueven su economía con base al movimiento de la bolsa. Cuando el dólar está muy alto, entonces trabajan de esa forma para obtener ganancias. Entonces es como si para el sistema de cierta forma no pudiera rastrear este dinero, no lo puede rastrear, no lo puede manejar, lo puede manejar hasta cierto punto, pero hay un punto donde la persona tiene autonomía de manejo de esto. Eso al sistema y a los reptilianos no les gusta, y a los draconianos tampoco. Entonces por eso la moneda virtual sí es ceder absolutamente. La persona no tiene ningún tipo de incidencia sobre esto. En apariencia, claro, está ganando y hay beneficios en diferentes versiones, pero más allá de esto, ellos ya tienen el completo dominio de la moneda. Freddy, quiero que mires en la línea temporal de la Tierra, ¿verdad? Antes el dinero era muy físico, monedas, billetes.
tú ibas a un banco y los tenías en tu, digamos, bóveda, caja fuerte, lo que fuera. Y poco a poco se fue migrando a tener dinero virtual, o sea, tú ya puedes hacer transacciones virtuales, aparentemente tienes dinero, pero no es físico, se convierte en físico cuando vas a un cajero o un banco a retirarlo, pero ya se hizo una transición parcial de ese dinero físico a una parte virtual. Dime si existe una relación directa o indirecta con este propósito de las criptomonedas en este momento, de que se hiciera esa transición o esto no tiene nada que ver con las criptomonedas. Los reptilianos hicieron una alianza. Ellos observaban el movimiento humano. En la antigüedad, cuando se daba el trueque, Ujú, de que, por ejemplo, alguien carecía y otro tenía ese servicio y tú le pagabas con lo que él carecía, ellos observaron este movimiento y lo pudieron, observaron que lo podían tomar a favor. Entonces comenzaron a crear la economía para esclavizar ujú. al humano con la economía. Ya no era el libre intercambio, sino supeditado a impuestos y todo lo demás. En un punto, obtuvieron gran cantidad de energía, hicieron una alianza con otros seres provenientes de Orión, no son grises, y ellos fueron los que comenzaron a migrar y comenzar a establecer las primeras comunicaciones y como comenzar a establecer todo lo que fue la parte o la fase primigenia de la Internet. Los reptilianos vieron como una oportunidad poder comenzar a través, siempre seducción, desde la comodidad de tu casa pagar los servicios, desde la comodidad de tu casa para comprar algo desde otro país. Entonces eso hizo que las personas se sintieran en necesidad de tener una identidad virtual para poder conseguir o poder llegar a abarcar mercados que anteriormente eran utópicos. Entonces esto les permitió cierto confort a cierto punto, más energía, pero aún así siguió siendo tangible el dinero para el humano, siguió teniendo cierto manejo. Entonces, ellos lo que quieren hacer es desaparecer la fisicalidad del dinero. Ya el dinero se va a manejar a través de... Es más, van a desaparecer los bancos físicos también. Los cajeros desaparecen. Todo se va a manejar a través de la Internet. Todo el dinero. Las propiedades, todo lo que concierne a tus propiedades, tú ya no vas a tener papeles donde aparece que, o un contrato laboral, todo es virtual. La migración es absoluta para que para hacer que todos los seres humanos tengan una identidad virtual. Por eso la implementación de los códigos de barras en los documentos de identidad es para comenzar a hacer una especie de censo de cuántos humanos hay a nivel terrestre, para poder medir. Los censos siempre son para medir cuántos humanos hay, para hacer esta migración. Pero se dieron cuenta que en un punto esta migración a nivel virtual iba a dar un colapso. Ellos no lo podían manejar, ni la primera raza con la que tuvieron acceso y la creación de las redes. Por eso tuvieron que llegar a estos grises, que son mucho más avanzados en tecnología, para poder Ujú, hacer ya la migración absoluta. ok. Quiero que mires esta tríada que tú hablas, que hicieron esta alianza para crear estas criptomonedas, reptilianos, draconianos y grises. ¿Tienen o no participación actual en el sistema actual de control de la Tierra? Sí, claro. Si tienen una participación activa ahorita en este sistema de control, ¿cuál es, digamos que ya nos has dicho lo que percibes del ambiente en cuanto a esto, pero ¿para qué virtualizarlo si ya tienen actualmente un sistema de control vigente, eficiente y eficaz en la Tierra? No, el sistema no es eficaz ni Ujú, es eficiente. Tiene múltiples fallos. ok, Y los múltiples fallos están evidenciados en la gran cantidad de personas que se han hecho conscientes del sistema mismo. Los que ya lo mm, observan, los que ya lo palpan, están siendo un error que lo que pasa es que ellos consideraron al humano siempre estúpido. Es que los reptilianos no son inteligentes, o sea, son inteligentes pero para la guerra, para el conflicto, para incidir de manera violenta, pero ellos no son estrategas, entonces a ellos esto se les salió de las manos, pensaron que el humano siempre iba a ser un estúpido a través de los siglos, de los milenios, pero lo que ellos no han contado es que la energía consciente del humano nunca se podrá nublar, pero ellos son estúpidos porque piensan que lo pueden nublar, o sea, ellos invierten demasiada energía, es como si quisieras con vasos de agua acallar al sol, sí, no lo ujú, pueden hacer, entonces ellos no lo pueden lograr. O sea, es más, o sea, ese tema de las criptomonedas no va a tener una unificación porque mucha gente no ha creído en esto. Y la muestra es que el porcentaje del mercado en criptomonedas es mucho más bajo que el mercado del dinero físico. Sí.
Muchas empresas, por ejemplo, muchos lugares que trabajan en economía ofreciendo servicios no aceptan criptomonedas. Hay duda, han habido desfalcos, el miedo también, porque es que el humano se da cuenta que sí, es que lo que se pretende es crear una identidad consolidada del humano al mundo virtual. Necesitan trasladar a los seres humanos, necesitan trasladar el cuerpo mental al mundo virtual de manera completa y también el cuerpo emocional. Ese es el propósito, hacerlos entrar en una creación para que la parte consciente no tenga acceso a estos dos cuerpos mientras Ujú. esté en la Tierra. Por eso los niños, los Xbox, los PlayStation, los videojuegos online, eso se ha incrementado y se ha masificado porque los primeros que están llevando son a todos estos niños para allá. ¿Por qué? Porque son los más peligrosos y porque son los más influenciables, porque son los más distraídos, los más volubles, entonces los meten allí. Necesitan que el resto de la población ingrese allí. Esa es la manera en que los atraen con un cebo, una carnada, que es la criptomoneda. Ya que estás hablando de esto, y luego volvemos a estas preguntas que te hice antes, ¿qué sucederá o qué sucedería si el porcentaje total de la población humana fuera trasladada a esta realidad virtual? ¿Qué sucedería con esta parte física? Observa. Sería finalmente la consolidación de la inteligencia artificial. Esa es la inteligencia artificial, la automatización de humanos aquí, que no saben Entonces, quiénes son. esa automatización, ¿qué ventaja le daría a estos seres que controlan el sistema de la Tierra? Energía, lo que siempre quieren, energía y controlar absolutamente todos los medios, o sea, controlar absolutamente todo. Observa un humano que ya su parte energética está allá en esa co-creación virtual, su mente, y aquí está su cuerpo automatizado. ¿Cómo es su funcionamiento diario? Muy, es como si, o sea, a nivel global, todos entrarían a la misma hora a trabajar, los mismos horarios en los diferentes puntos, naturalmente teniendo en cuenta los hemisferios y los cambios de entre un lugar y otro, Japón y, por ejemplo, Argentina, cosas así, pero entrarían a la misma hora. Se nutrirían de exactamente los mismos alimentos, es como si se hubiera dado una unificación alimentaria. Lo tangible de las frutas, los sabores que son diversificados, ya no van a ser así. Todo va a ser un solo sabor, todo va a Ujú. ser sintético. Em, los parques, por ejemplo, ya no van a ser orgánicos, como tocar un árbol, todos, no, todo es un árbol recto, perfecto, como si fuera de plástico. Todos son simulaciones, todo es sistematizado. Es como si fuera una ciudad de juguete. Sí. Y observa su parte mental energética en esa co-creación virtual. ¿Qué hace su parte allá? O sea, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su día a día? Lo que pasa es que en la fisicalidad, la automatización, una vez la persona llega a su casa, su modo de recrearse o de darle como dinámica, de darle sentido de vida, es conectarse al mundo virtual. Entonces ahí le permiten ser. Es como si tuviera la posibilidad de ejercer roles, personajes que aquí no puede ser. Se sublima y se fascina, entra en una fascinación por ese estado. Entonces es como si la persona, como si se conectara a una USB, pero es una conexión a Bien, un punto acá. ok. Pero eso es desde la fisicalidad, va al mundo virtual. ¿Y qué pasa con esa parte que tú dijiste ahorita, que la llevaban a una realidad virtual, a esa parte mental energética? Por eso es lo que te iba a mencionar. O sea, cuando ellos se conectan, Ujú. ellos están allá. El cuerpo mental y el cuerpo emocional Como si están se ahí. reencontraran, como de aquí para allá. Entonces, en la fisicalidad, la persona Ujú, siente una fragmentación, ujú. siente necesidad de algo, pero no es apetito físico de la alimentación. Necesita sentir algo de plenitud. Entonces va y se conecta desde ordenadores que ya, por ejemplo, están a nivel mental, ya no hay nada accesorio, sino está todo dentro de ti. Entonces es como si sus ojos se sienta en su casa, come, se sienta en la cama y sus ojos se ponen en blanco. Y es como si tuviera acceso a su identidad emocional y su identidad Ya mental entendí. que le permiten tener una experiencia orgánica. Entonces esto es como si se convirtiera en una droga. La Claro. persona que sistemáticamente en la fisicalidad no haga exactamente lo que el sistema quiere de manera instructiva, es como si lo anularan y no pudiera tener acceso al mundo virtual. Es como si se convirtiera en un adicto, en un drogadicto virtual.
¿Qué porcentaje de la moneda percibes están en ese modus operandi? En ese que tú nos estás contando. Actualmente un 10%. Y en el momento en que esto ya se masifique, en un futuro posible. Lo que pasa es que se ve, o sea, lo que yo acabo de ver se ve desde el cálculo de ellos, Sí, sí, exacto. Quiero ¿sí? que lo veas En desde el cálculo de ellos. 150 años. 150 años. ¿Y el porcentaje de la humanidad? Que, ¿Todos? ok, la totalidad para ellos según sus cálculos. Claro, pero esto es Ujú. desde la Sí, perspectiva de sí, ellos. O sea, por es que ellos supuesto. siempre lo ven como que no hay margen de error, que siempre van a tener éxito. Bien, muy bien. En ese posible futuro que ellos creen, que ellos están planificando, sea posible, ¿cómo es el proceso reproductivo de la humanidad? ¿Funciona igual o esto cambia, Freddy? No, ellos son abducidos por razas de grises, se saca el óvulo de la mujer, el esperma, y como si fuera un estado como criogénico, se hace un control de la población. Ok, O sea, muere alguien, se repone a alguien. Muere alguien, se repone a alguien. Siempre va a ser exactamente la misma controlado. población. Los nuevos nacimientos, controlados bajo sus propios criterios, vienen ya programados, ya no tienen que hacer esta transición, ellos ya vienen programados entre una aparente separación virtual y física. Los grises han logrado a ese nivel, han podido, ante la inseminación in vitro, han podido insertar la programación. Ujú, Una vez insertan la programación, ellos pueden hacer la separación del cuerpo mental y el cuerpo ok. físico, porque de hecho para que la persona nazca acá y tenga vida, tiene que darse esa fragmentación, porque si encarna como nosotros hoy día, se muere. Ah, ya no es posible, ya no es compatible. ¿No? Bien, bien, Freddy. Y Por volviendo a... ejemplo, Dime, dime. la energía sexual Ujú, ya no les permite, o sea, la creación del acto sexual creativo en todos los aspectos generalizados, ya no le permiten a una mujer tener sexo con un hombre. Esto ya también no. Entonces es como si ellos anularan el apetito sexual, pero es como si quitaran la atracción sexual hacia su opuesto o hacia alguien de su mismo sexo. Entonces la libido ya no se expresa, entonces ya nadie desea ujú. a nadie. Ya, por ejemplo, un hombre ve a una mujer y podrá ser de lo más exuberante, pero no le significa nada y viceversa. Es muy sintético. Muy bien. Bueno, esa es la posibilidad dentro de sus cálculos. Volviendo al tema anterior para no desvirtuarnos y terminar y cerrar con esas preguntas que te estaba haciendo. Entonces simplemente es migrar de un sistema de control más físico a un sistema de control más virtual. Ujú. Aquí en Internet hay una controversia total sobre las criptomonedas, que son buenas, que no son buenas, que sí funcionan, que no funcionan. Y quiero leerte esto. Se dice que las criptomonedas funcionan en una tecnología descentralizada o cadena de bloques. Las transacciones en criptomonedas no requieren de intermediarios o un organismo que las valide como el sistema económico actual. A través de unas computadoras gigantescas, muy grandes, que se reparten por todo el mundo, se utilizan métodos criptográficos para proteger esa información contenida y esas transferencias de dinero. Ahora, leo esto porque quiero llegar a este punto. Se habla de una autonomía en su funcionamiento de millones y millones de dólares que pueden circular por todas las redes sin tener controles o sin que sean fiscalizadas por los gobiernos o los bancos o las centrales o organismos reguladores. Es decir, se habla de una guerra entre, entre la criptomoneda y el sistema de control actual porque los bancos o los gobiernos o el Estado ya no tienen control, o sea, ya no tienen ganancias sobre esto. ¿Por qué quise hablar de esto? Se dice que las criptomonedas son invalidadas por ciertos gobiernos y se ve, ya hay gobiernos, países que no las permiten utilizar porque ellos no tienen el control, no tienen beneficios, no pueden controlar a la población a través de esto. Observa esta información que hay por las redes y lo que está sucediendo de que no se puedan utilizar criptomonedas en ciertos países. ¿Por qué esos estados, prohíben el uso realmente de las criptomonedas? Porque lo prohibido es lo que más se desea. Es lo mismo del sistema. Cualquier facción de la dualidad, positivo o negativo, nutre un punto. Entonces todo este tipo de movimientos es lo mismo que la política.
Hay detractores de un partido y detractores del otro. ¿Qué están Ujú. haciendo ellos? Invirtiendo energía desde las dos posturas, Ah, ok. los que son partidarios y los que no lo son. Las criptomonedas, uno de los factores de seducción que utilizan los grises observando la economía actual es que ellos le permiten saborear a los humanos que van a tener control de su dinero. Por ejemplo, la delincuencia lo ve como una oportunidad porque no pueden ser rastreados, porque no van a estar atentos, por ejemplo, a los impuestos. Es que se va a hacer una rebaja de impuestos, se va. Entonces todo eso es seducción, todo eso es seducción, todo eso ellos lo tienen calculado, todo lo que está pasando, ya sean detractores o benefactores, es lo mismo, todo eso, ellos simplemente Ujú, esperan, están esperando. Entre más inviertas tu energía mental en esto, más lo creas y más haces parte de. Entre menos percibas, o sea, entre más te dejes llevar por tu apetito económico, más estás dentro del sistema, más estás ujú. ahí, por más de que seas un detractor o un benefactor. Las personas simplemente están dormidos porque se creen cualquier cosa, se creen cualquier cosa. Ahora, algo curioso que surge de esta investigación sobre el Bitcoin y es que esta criptomoneda en especial tiene que consumir mucha energía para poder funcionar. Entonces, hay un artículo en internet que dice que el funcionamiento de esta criptomoneda específica necesita más energía que Nueva Zelanda completo y que Bélgica Ujú, juntos. O sea, claro. necesita consumir mucha energía para poder moverse a nivel virtual. Observa eso, Fred. Desplázate y observa lo que ves. No, necesitas energía del humano, o sea, necesita mucha energía, o sea, para que la creación se pueda consolidar, se necesita la energía mental del humano para que se pueda dar la creación finalizada. Esa es la gran cantidad de energía que se necesita. No es tanto la energía física que tiene sustento energético sobre los elementos electrónicos que utilizamos, no. No, o sea, cuando ellos dicen que se necesita mucha energía, es porque se necesita que se crea, que se necesita energía para darle vida. Y obviamente el mercado virtual se mueve con energía, pero esta es mínima en comparación a la energética etérica. Bien, céntrate en la energía física, en las centrales eléctricas del mundo. ¿Por qué esta moneda, esta criptomoneda, perdón, consume más que cualquier otra y que dos países completos? No, ¿Por eso qué es mentira. requiere? Eso es una mentira de los gobiernos. No es verdad. Ujú. ¿Por qué lo Porque, dices? ¿Qué percibes? pa- porque necesitan es manipular a las personas. Porque es que lo que pasa es que cuando se lanza un estímulo, este estímulo tiene diferentes variantes de energía y en cada persona reacciona diferente. Por ejemplo, cuando ellos declaran eso, lo primero que se piensa es que la masificación, algunos, que la masificación va a ser inequívoca. Eso quiere decir que posiblemente van a tener restricciones de energía o ya no van a poder tener la energía que actualmente se tiene. ¿Qué significa eso? Que va a llegar un punto que los que tienen energía son gente acaudalada y muy pocos van a poder tener acceso a la energía física. ¿Por qué? Porque se va a volver muy costosa, porque se requiere para el sustento y para la manutención de la economía que se mueve a nivel virtual. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos van a utilizar la energía física como justificación para mantener el sistema, el sustento energético del sistema en físico, pero eso permite que las personas tengan menos acceso virtual y menos manejo. Entonces ya es como si tú pagaras por tu energía por horas, una hora de energía, 15 minutos de energía, ¿sí? Prepago. O sea, es como si pagaras energía, pero no es verdad. Simplemente todo esto que se lanza es para ver cómo reacciona la gente, cómo reacciona la gente. Y esto siempre tiene gente que le es impersonal y hay gente que reacciona muy mal a esto. Todo es energía. Entonces eso, ya sea por A o por B, ya sea que creas en la criptomoneda o no creas, si estás pensando como detractor o pensando como benefactor, le estás dando vida. Y toda esa es la energía que sí requiere, porque sí requiere mucha energía física humana y etérica, para que se consolide sobre todo la etérica. Bien. Con respecto a la información que nos brindaste de los grises, que ellos tenían esta alianza, esta triada con los draconianos y reptiles para unos beneficios que era aumentar las abducciones. Céntrate en eso. A aumentar las abducciones, ¿a qué nivel? Lo que pasa es que ellos necesitan experimentar.
Los grises hay algo que no comprenden de la genética humana. Hay diferentes castas de grises, muchas castas de grises, pero ellos únicamente han podido tocar la periferia. Ellos, digamos que son como de cierta forma psíquicos y han podido hacer lectura de las demás razas, porque es como si tuvieran acceso a todos ellos. Y han logrado un conglomerado de información que cada uno de manera individual de estas razas de las que acabo de hablar no podrían llegar de manera conjunta con toda esta información. Solamente se requiere de un intelecto más amplio que pueda unir toda esta información y tratar de completar el rompecabezas. Ellos se sienten optimistas porque consideran que la pieza que es faltante es la más simple para ellos, pero necesitan ya tener un contacto directo con los humanos y no tener restricciones en lo que respecta a los reptilianos. Ok. Ellos, ellos van a elegir unas facciones de los seres humanos más... No se van a concentrar en el humano como no, sino en el humano más intelectual y en el que energéticamente esté más consciente de sí mismo. Ese es el ápice que les falta, ese es el milímetro que les falta. Entonces a ellos les interesa es entrar a abducir, no de manera global, masiva, sino hacer un escaneo de intelectuales, personas muy conscientes de su energía, otro nivel diferente. Quieren llegar al punto origen, que es la energía consciente, la energía que es un misterio para cualquier raza acerca del humano. Es lo que Sí, quieren. sí, la alianza es que les permitan tener más procesos de abducción de manera libre, ¿sí? Em, ¿Qué porcentaje tienen ahora y qué porcentaje van a tener de ese tipo de permisos para abducir a los humanos que tú dices? Ellos tienen un ciclo específico, no pueden estar aquí eternamente, o sea, Ujú. dentro de nuestro tiempo no pueden quedarse en todo lo que ellos quieran, no. Ellos únicamente tienen un día humano. ¿Actualmente te refieres? Sí, un día ¿Y humano. cuál es la alianza? ¿En qué beneficio les va a dar la alianza? Si ahora tienen un día, después van a tener ¿cuánto? No, solo van a tener un día. No me entendiste la pregunta. Vuelvo a preguntarte. Freddy, tú nos dijiste que los grises tenían esta alianza para un beneficio que era tener más abducciones. Actualmente, ¿en qué porcentaje tienen acceso a la humanidad para abducirlas? 100%, pero como te mencionaba antes, ellos no se van a focalizar en el 100%. Ellos se están concentrando en un 2%. Y con la nueva alianza, con esta alianza, la criptomoneda, donde ya empieza a coger fuerza, ¿cuál es el beneficio de esa alianza? ¿Qué porcentaje van a tener en un futuro en abducciones a la humanidad? Ellos les dan permiso del 100%, pero ellos únicamente se concentran en el 2% de la población. No les interesan personas comunes y corrientes, ordinarias. Se concentran en poblaciones que tienen un contexto energético diferente como el que te mencionaba antes. Ok. En ese contexto, la alianza consiste en que ellos van a tener libre movimiento con ellos, pero los reptilianos le han colocado solo un plazo. No pueden estar aquí eternamente. Van a tener un día humano para hacer la experimentación. Entonces no entiendo. Dime qué diferencias hay entre antes de la alianza y después de la alianza. Antes no tenían acceso, ahora tienen acceso. Antes no tenían acceso, es decir, ellos no abducían antes. No, este tipo de raza no. Ah, muy bien. Las abducciones las hacían otro tipo de grises. Hay muchas castas de Ya grises. entendí. Perfecto. También en esa misma pregunta, tú nos decías que estos grises iban a incidir en personas, en cierto tipo de personas especiales. Me imagino que es lo que te refieres ahorita, a una humanidad como más consciente que requieren estudiarla para entender algo que les falta, ¿verdad? Sí. ¿Qué características tienen estas personas? Son muy intelectuales, pero no en cuanto a cantidades de libros involucrados dentro de un cerebro, sino intelectuales de su propia energía. Tienen la capacidad y los sentidos energéticos activos. Son seres que pueden salir en astral, visión remota, todos los sentidos energéticos y otros sentidos que el humano no conoce de sí mismo, activos, o por lo menos en una proporción. Eso les va a permitir evitar capas de movimiento, o sea, es como si ellos ya pudieran llegar de manera más directa. Cuando están con un humano corriente, un humano dormido, pues todo está bloqueado. Ujú. Ellos no pueden desbloquear esto, porque esto concierne a la energía misma del durmiente. Entonces ellos lo que hacen es llegar a un punto, no ellos,
los grises anteriores de los cuales ellos han absorbido toda la información. Entonces, el hecho de estar abduciendo a un humano para cosas ordinarias y corrientes como ellos lo ven de los otros grises que lo han hecho, ellos lo que hacen es concentrarse en un cúmulo más energéticamente consciente. Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que dimensionalmente hablando es como si fueran más polifacéticos estos seres. Entonces eso les va a permitir, según ellos, Mm, entrar al núcleo, porque los pueden abordar desde un campo mucho más amplio, porque hay gente que tiene sentidos activos energéticos activos, muy aperturados, pero no son conscientes y no lo mueven a nivel consciente. Estos son los que les interesa. ok. Este tipo de personas en las que van a incidir y abducir y estudiar, ¿no sería para ellos un problema en el sentido de que esa misma conciencia les va a impedir ser abducidos? No, ellos no están pensando en eso. Ellos prefieren tomar el riesgo. O sea, mejor no lo hagamos, porque tal vez esto y lo otro, porque entonces no tienen razón de ser ni de vida ni de existir. Ok, esa es la Ellos siempre, perspectiva de ellos, pero tú, Freddy, obsérvalo desde ah, el campo etérico. sí, Estas claro, es un riesgo personas, alto. exactamente. ¿Qué relación hay entre estas personas y el tema que estamos investigando? O sea, si son objeto de abducción, ¿están inmersos en las monedas, en las criptomonedas? ¿O No, por qué los relacionan en esos estudios de abducción si no tienen nada que ver con la alianza que han creado? no necesitan humanos durmientes, no necesitan personas que estén muy arraigadas al sistema. En un alto porcentaje necesitan seres que estén menos involucrados con el sistema, sin decir que completamente estén fuera del sistema. Ok. Es decir, la alianza que han creado con estos seres, con los draconianos y los reptiles, es para tener el permiso de estar acá, pero la elección del humano a abducir no tiene nada que ver con las criptomonedas. No. Ya entendí. Perfecto. Freddy, quiero que vayas a un posible futuro equivalente al tiempo en el que viste la perspectiva de los grises y de los reptilianos y los draconianos, para ver si al final tuvo o no éxito las criptomonedas, el sistema de control que tienen ellos esperado sea exitoso o qué sucede con nuestra economía actual. O sea, me voy al mismo futuro posible, 150 años, para Ujú. buscar equivale, o sea, para buscar la diferencia entre uno y otro estado en un mismo punto. Ok. Em, no, 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 finalmente no se concreta, no, porque, o sea, el humano se ve en otra condición, totalmente diferente. No está sistematizado, no. No está Ujú. automatizado, no. Es como si el automatismo fuera susceptible de su propia decisión, más no por implantación de un sistema, es por decisión de experiencia. Em, el sistema económico desaparece Sí. porque llega un punto en que el humano ya no lo requiere porque es capaz de crear con su propia energía. O sea, es que la energía del humano es la que permite darle cristalización a un objetivo. O sea, tú no En- ves que las criptomonedas hayan sido exitosas en los planes de estas tres especies. no. Ok. Y para terminar, Freddy, quiero que busques también en el éter de cómo nosotros los humanos estamos viviendo esta experiencia con tantos fenómenos psicosociales, económicos. ¿Cómo podemos lidiar o qué podemos hacer con esa transición de esta economía actual a lo que esperan esas tres razas se dé en el futuro? Es observar cómo se mueve la energía en el externo, la energía de un sistema de gobierno, de un sistema económico, observar desde un sistema cómo funciona el sistema social, pero no desde un medio televisivo o radial o de otro tipo de mecanismo, sino de primera mano, observarlo. La persona debe hacer una lectura del ambiente, de lo que está ocurriendo, como cuando capta un aroma y puede identificar un aroma. Y de esa manera o sea, sentir con su energía lo que en realidad está ocurriendo. Ahí va a tener su propia verdad, no la verdad que dice un tercero, no la verdad que dice una ideología, no la verdad que dice un partido opositor, no la que dice un medio, sino su verdad. Únicamente la podrá ver contemplando el evento, sintiendo la energía del evento y luego sintiendo su energía. Una vez está la comparación, sin unir las dos energías, tiene perspectiva.
sabe lo que está ocurriendo. Observa un humano en la actualidad, una persona humana, Freddy, que tenga conocimiento de su propia energía, que tenga esas habilidades que tú dices, de leer, de intuir, de procesar, de utilizar a su favor, que decida utilizar las criptomonedas como mecanismo económico. ¿Qué manejo le da a esas criptomonedas teniendo la conciencia para hacerlo? No veo ninguno. ¿Por qué? No sé, no veo ninguno. Que esté utilizando criptomonedas, no. O sea, de los que tú me dices en esas características, ninguno. Muy bien. Percibe en el ambiente si existe algún mecanismo de hackeo a este sistema de criptomonedas, es decir, que se puede utilizar las criptomonedas, pero que se utilicen a favor. ¿Percibes o no percibes algún mecanismo? No, lo que pasa, o sea, es que lo que yo veo es que esto es una creación. O sea, haz de cuenta que es como ver un planeta virtual donde fluye todo esto. Pero que alguien consciente esté involucrado ahí, no No veo. percibes. Muy bien. Perfecto. Bueno, Freddy, quiero que comiences a desconectar de toda la información que obtuviste del éter. Voy a contar de 1 a 3. Verifica tu campo energético. Elimina esos residuos energéticos que no quieres estén ahí en tu campo y quédate con la información que es. 1. Comienzas a desconectar. Te haces consciente de tu cuerpo, de tus sensaciones, de tus percepciones personales. 2. Respira profundo. Y 3. Abre tus ojos. Hola, Freddy. Hola, ¿Cómo te sientes? bien. Bueno, gracias por mostrarnos esta perspectiva de lo que son las criptomonedas y sobre todo el Bitcoin. Vamos a ver qué surgen las otras investigaciones de los demás participantes. A todos los que van a ver y escuchar y disfrutar de esta sesión de investigación, de este ciclo de investigación, déjenos sus saludos, sus comentarios, ahí estaremos respondiendo. Gracias por vernos, por seguirnos y como siempre digo, no se pierdan las demás participaciones para que al reunir toda esta información que sale del éter podamos nosotros mismos a través de la intuición seleccionar esa información que resuena en nosotros. Freddy, muchas gracias por ser nuestro soporte una vez más y nos vemos Con hasta todo otro gusto, Angie. ciclo. Claro que sí. Que Bonito tengan día. buen día. Hasta luego. Chao. Bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. I ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza
badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión
con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro.
I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.